Vida de los santos de Alban Butler, 7 de agosto, beatos Agatángelo y Casiano, mártires. El fundador y primer director de las misiones capuchinas de Oriente en el siglo XVII fue el padre José de París, y llamado Su Eminencia Gris, por la influencia que ejerció sobre Richelieu y Luis VIII. A principios de 1629, 5 capuchinos desembarcaron en Alexandreta. Uno de ellos era el padre Agatángelo de Vendôme. Había nacido en Vendôme en 1598. A los 21 años ingresó en el convento de los capuchinos de Le Mans. En 1625 recibió la ordenación sacerdotal y se entregó celosamente a la predicación en su región natal hasta que recibió la orden de partir a Siria. En Alepo ejerció los ministerios sacerdotales entre los comerciantes franceses e italianos, en tanto que aprendía el árabe. Pronto llegó a dominar esa lengua lo suficiente para predicar en ella. Solía visitar frecuentemente a los musulmanes y a los cristianos disidentes, y así consiguió ganarse la benevolencia de personajes tan importantes como el imán de la principal mezquita y el jefe de los derviches. A pesar de la prohibición de la Congregación de Propaganda Fide de predicar públicamente el Evangelio a los maometanos, el padre Agatángelo explicaba a los turcos las verdades de la fe. Lo único que pretendía era crear un clima de tolerancia e interés por el cristianismo, ya que era un misionero demasiado inteligente para tratar de obtener por el momento resultados más positivos. En 1630 se fundó en El Cairo una misión capuchina. Como no prosperase, el padre Agatángelo fue enviado allá en 1633 para encargarse de la dirección. En El Cairo se reunieron con él otros 3 misioneros venidos de Marsella. Uno de ellos era el padre Casiano de Nantes, francés de nacimiento pero de familia portuguesa. Pronto se convirtió en el brazo derecho del padre Agatángelo y le secundó ardientemente la tarea de conseguir que la iglesia copta, es decir, la iglesia de Egipto, volviese a la unión con la Santa Sede. El padre Agatángelo entró personalmente en contacto con los obispos coptos y el patriarca Mateo le dio plena libertad de entrar en todos los templos de los disidentes. Con permiso especial de Roma, el padre Agatángelo solía celebrar la misa, predicar y catequizar en dichos templos. Así consiguió reconciliar con la iglesia cierto número de coptos. Los capuchinos determinaron ganarse también a los monjes coptos, pues entre ellos se elegía a los obispos. Así pues, en 1636 el padre Agatángelo, acompañado por el padre Benito de Dijon, emprendió un largo viaje al monasterio de Dar Antonois en la Baja de Baida. Los monjes los recibieron bien y los misioneros permanecieron ahí 4 meses, durante los cuales el padre Agatángelo tuvo con los monjes largas discusiones doctrinales y les dio pláticas espirituales. Uno de los 2 libros de que se servía para dichas pláticas era el Tratado de la Santa Voluntad de Dios, del padre Benito de Canfield, quien fue el primer misionero capuchino en Inglaterra en tiempos de persecución. 2 de los monjes se reconciliaron con la iglesia y el padre Agatángelo les pidió que permanecieran en el monasterio, con la esperanza de que pudiesen hacer algo por la conversión de sus hermanos. Era este su modo de proceder ordinario, dado que no había en Egipto iglesias católicas del rito copto para que los reconciliados con Roma pudiesen asistir a los divinos misterios. Los sacerdotes católicos tenían permiso de celebrar la misa en los templos de los disidentes y los fieles estaban autorizados a asistir a ellos para que así no se quedasen sin sacramentos, y al mismo tiempo servían de levadura entre sus hermanos disidentes. Pero la Congregación de la Propagación de la Fe publicó un decreto por el que declaraba ilícita esa práctica. El padre Agatángelo consultó el asunto con el custodio de Tierra Santa, quien le respondió: «Creo que si los eminentes prelados romanos hubiesen sabido las condiciones que reinan en estos países, no habrían publicado ese decreto. Todos los frailes de aquí piensan como yo». Ante el acuerdo general de los misioneros de Palestina y Egipto sobre el punto, el padre Agatángelo escribió una larga carta al cardenal prefecto, en la que exponía las razones teológicas, canónicas y prácticas que había para retirar el decreto. El asunto pasó a la competencia del Santo Oficio. Ignoramos lo que respondió esa
institución, pero probablemente dio la razón a los misioneros, ya que los sucesores del padre Agatángelo en el Cairo sostuvieron la misma política, sin que se les molestase por ello. Desgraciadamente, como en tantos otros casos, el mayor obstáculo para la reconciliación entre la Iglesia copta y Roma lo constituyeron los católicos latinos. Algunos años antes, el patriarca copto había entrado en prometedoras negociaciones con los cónsules de Francia y Venecia. Los misioneros habían intentado valerse del renombre y del poder de su majestad cristianísima en la obra de evangelización, pero quienes habían emprendido las negociaciones habían muerto ya. El cónsul francés de la época del padre Agatángelo era un hombre de vida tan escandalosa que a su casa se le dio el nombre de Sinagoga de Satanás. Por otra parte, los europeos llevaban en el Cairo una vida tan poco recomendable que, según escribía el padre Agatángelo a sus superiores, ese escándalo público convertía a la Iglesia en objeto de abominación para los coptos, los griegos y los otros cristianos, de suerte que será muy difícil que superen su aversión por los latinos. En 1637 fue nombrado un nuevo cónsul francés, mejor que el anterior, pero no por ello cambió la situación. En ese mismo año, el patriarca copto reunió un sínodo para discutir la cuestión de la reconciliación con Roma, y uno de sus consejeros se opuso a ello, alegando expresamente la conducta escandalosa de los católicos en el Cairo. La Iglesia romana en nuestro país es un lupanar, exclamó. El padre Agatángelo, que se hallaba presente, no pudo negarlo y se limitó simplemente a advertir que por terribles que fuesen los pecados de los católicos, no alteraban la verdad y la santidad profunda de la Iglesia. Después del sínodo, escribió una carta al cardenal prefecto. En ella le explicaba que, desde hace 3 años, había solicitado en vano la autorización de excomulgar públicamente a los católicos de vida más escandalosa y que habían hecho cuanto estaba de su mano por la unión. He clamado, he acusado, he amenazado, y mi celo, no sé si razonable o indiscreto, me obliga a exigir que quienes poseen la autoridad hagan uso de ella, pero son como perros cobardes que no se atreven a morder. Haga vuestra eminencia lo que su celo por la gloria de Dios le dicte. Por el amor de Cristo crucificado y de su bendita Madre, haga algo por remediar este enorme escándalo. Por mi parte, no me considero responsable de él ante Cristo, quien ha de juzgarnos a todos. Unos cuantos días después, el padre Agatángelo partió a Abisinia con el padre Casiano. En 1637 se había proyectado la fundación de una misión capuchina en Etiopía, y el padre Agatángelo y el padre Casiano habían estado en espera de la orden de partir a ella. El padre Casiano estaba destinado desde hace varios meses a Etiopía. Con miras a ello, había aprendido en el Cairo el Amaraic, que era el principal idioma de Etiopía. Ambos misioneros sabían perfectamente el peligro al que se exponían debido a los recientes sucesos políticos y religiosos en Abisinia y fraguaron un plan para evitarlo. Lo que no sabían era que cierto médico luterano alemán, Pedro Heiling, muy hostil a los católicos, estaba decidido a perderlos. Así pues, cuando los misioneros llegaron a Dibaurua, en las cercanías de Suaquín, a principios del verano de 1638, fueron arrestados y conducidos a pie a Gondar. Al día siguiente de su llegada, comparecieron encadenados, enlodados y con el hábito desgarrado ante el rey Basilides y toda la corte. El beato Casiano respondió así a las preguntas del monarca: somos religiosos católicos originarios de Francia. Hemos venido a invitarlos a la reconciliación con la Iglesia católica. El patriarca Marcos ha recibido una carta del patriarca de Alejandría y nos conoce bien. Quisiéramos hablar con él. Marcos, el nuevo primado de la Iglesia de Etiopía, había sido amigo del padre Agatángelo en el Cairo, pero el doctor Heiling se había encargado ya de cambiar las ideas y el primado se negó a recibir a los misioneros. Es verdad que yo conocí a Agatángelo en Egipto, dijo, pero es un demonio, un hombre muy peligroso. Después de haber tratado de convertir a los egipcios a su religión, viene ahora a hacer lo propio con nuestro pueblo. No quiero verle y os aconsejo que condenáis a ambos a la horca. Un mahometano fue a discutir el asunto con el primado, pero éste no hizo más que repetir con mayor violencia su declaración previa. Basílides se inclinaba a desterrar a los misioneros, pero Heiling, Marcos, la madre del rey, hicieron que la chusma exigiese la pena de muerte. Los misioneros fueron condenados en vista de que se negaron a jurar
de la fe católica y abrazar la doctrina monofisita. Al llegar a los árboles en que los iban a ahorcar hubo cierta dilación. El padre Casiano increpó a los verdugos: ¿Qué esperáis? Estamos prontos a morir. Los verdugos respondieron: Hay que esperar a que lleguen las cuerdas. ¿Acaso no estamos atados con cuerdas? Replicó el misionero. Así pues, los mártires fueron ahorcados con sus propios cíngulos. Antes de que exhalasen el último suspiro, el primado se presentó en el sitio y gritó a la multitud: Apedread a los enemigos de la fe de Alejandría, si no, quedaréis excomulgados. Inmediatamente la chusma comenzó a apedrear a los mártires. El beato Agatángelo tenía 40 años, el beato Casiano 30. Se cuentan que los cadáveres brillaron con una luz misteriosa durante 3 noches consecutivas. Basílides, aterrorizado, ordenó que se les diese sepultura, pero unos católicos escondieron los cuerpos y hasta la fecha ignoramos dónde los depositaron. En 1905, Pío X beatificó a Agatángelo de Vendôme, uno de los más notables misioneros del siglo XVII, y a su fiel compañero Casiano de Nantes.